Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy veremos el tema Elaboramos encuestas y tablas de frecuencia. Vamos a verlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la población, ¿alguien tiene una idea de qué es la población? Cantidad de personas. Muy bien, es el conjunto de individuos que se desea estudiar en este caso, ¿no? Es un conglomerado. Pero de esta población nosotros queremos obtener una muestra, ¿sí? Entonces, ¿y qué sería la muestra? Es el subconjunto de elementos de la población estadística. En este caso, de esta población hemos obtenido una muestra para poder, en este caso, estudiar o trabajarlo, ¿no? Pero luego de obtener la muestra, también tenemos que tener en cuenta la variable, o sea, en este caso, el atributo o característica relevante de una población o muestra. O sea, ¿qué queremos estudiar? En este caso, qué datos podemos obtener. En este caso, podemos obtener la edad, estatura, peso y así más variables. Muy bien. A esto vamos a relacionarlo con las tablas de frecuencias. Muy bien, a ver, veamos una situación problemática. A ver. Pedro realizó una encuesta de las actividades que realizaban sus amigos en esta cuarentena y lo quiso representar en una tabla de frecuencias. Muy bien. En este caso hablamos de Pedro que quería realizar una pequeña encuesta de las actividades que realizaban sus amigos en esta etapa de cuarentena. Y bueno, ¿no? Se hizo una pregunta, ¿cuáles fueron las actividades que realizas en esta etapa de cuarentena? Y él puso alternativas, en este caso, ver películas, leer libros, ver noticias, o en este caso, estar en el WhatsApp o el Facebook. Muy bien. Bueno, en este caso podemos decir, lo podemos relacionar en este caso, los datos obtenidos en una tabla. Por ejemplo, actividades que realizan. En este caso, ver películas. ¿Qué significa en este caso la frecuencia absoluta? Recordemos, frecuencia absoluta es las veces que se repite cada variable. En este caso, ¿qué significa ver películas y está con 9? Significa que 9 de sus amigos marcaron la alternativa A. O sea, 9 de sus amigos ven películas. Leer libros. ¿Qué significa ese 5? Significa, ¿no? Que 5 de sus amigos se dedican a leer libros. Ver noticias, 10, y estar en WhatsApp o Facebook, 14. Yo les pregunto, ¿y cuánto ha sido en este caso la población en este caso? ¿A cuántas personas entrevistó en este caso Pedro? En este caso fueron 38. Muy bien. Una vez que hemos obtenido esta pequeña tablita, ahora vamos a tratar de obtener, en este caso, no te olvides que en este caso las actividades que realizan sería la variable, ¿sí? La variable que estamos estudiando, en este caso sus preferencias. Luego tenemos f sub i, esa es la frecuencia absoluta. Pero también recordemos de otro tipo de frecuencia. Hablamos de la frecuencia relativa. Y se le denota con h sub i. Yo les pregunto, ¿alguien recuerda cómo se obtenía la frecuencia relativa? Era la división, ¿verdad? Muy bien. ¿De quién? De la frecuencia absoluta entre el total, ¿no? En este caso, diremos que es f sub i entre n. F sub i, en este caso, es la frecuencia absoluta y n es el total. No olvidemos. A ver, por ejemplo, en el primer caso, ¿cómo sería? Sería 9 entre el total, en este caso es 38. Y eso nos da 0,2368 y más decimales. En este caso vamos a redondearlo con dos decimales, ¿sí? Entonces decimos, después de la coma, los dos primeros decimales sería 23, ¿cierto? En este caso vamos a obtener 0,24. Profesor, ¿por qué 24 si aquí está 23? No te olvides que después del 3 observamos qué número le sigue. Recuerda que en redondeo, si el número que sigue es eh, 5 o mayor que 5, se le aumenta uno más. Pero si el número que sigue es menor de 5, se le coloca como está. En este caso,
después del 3 está el 6. Yo te pregunto, ¿6 qué cosa es? ¿Mayor que 5 o menor que 5? Es mayor que 5. Y si obtenemos un número mayor que 5, ¿qué pasa? Se le aumenta uno más. En este caso sería 24. Profesor, otro ejemplo, vamos a ver, En el siguiente caso, por ejemplo, sería 5 entre 38. Eso nos sale 0,1315 y más decimales. A ver, como queremos dos decimales, en este caso, después de la coma, tenemos dos decimales, que sería el 13. Ahora analicemos. Del 3, ¿qué número le sigue al 3? Sería el 1. Yo te pregunto, ¿1 es mayor o menor que 5? Es menor que 5. Y si el número es menor que 5, se queda como está. En este caso sería 0,13. A ver, volvemos a repetir. Si el número, para redondear, el número que le sigue es menor que 5, se queda como está. Pero si el número es 5 o mayor que 5, se le aumenta un número más, un dígito más. A ver, veamos otro ejemplo. En el siguiente caso es 10 entre 38. Eso nos sale 0,2631 y más decimales. Como yo quiero dos decimales, solamente voy a obtener 26, 0,26. Pero después del 6, ¿qué número le sigue? Le sigue el 3. A ver, yo le pregunto, ¿3 es mayor o menor que 5? Es menor que 5. Por lo tanto, el número se queda como está. En este caso sería 0,26. Último caso, sería 14 entre 38. A ver, ¿quién me dice cuánto saldría en este caso? ¿Sería 0,36 o 0,37? Sería 0,37, ¿no? ¿Por qué? Porque después del 6 sigue el 8 y el 8 sabemos que es mayor que 5. Por lo tanto, se le aumenta un dígito más o un número más y sería 0,37. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y cómo compruebo si todo esto está bien? ¿Cómo se comprueba? ¿Recuerdan? Cuando la suma de estos valores de la frecuencia relativa nos da 1. A ver, sumemos. En este caso, 4 más 3, 7, 13, 20. Llevamos 2. 4, 5, 6, 7, 10. Llevamos 1. Y nos sale 1,00. Entonces, hemos comprobado que está muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos obtener? También podemos obtener, en este caso, recordemos, la frecuencia relativa porcentual. En este caso, solo utilizaremos la frecuencia relativa. Este dato, el primer dato, ¿sí? Y porcentual. Yo les pregunto, ¿cuál es el máximo porcentaje que usamos siempre? Es el 100%, ¿verdad? Entonces, como es frecuencia relativa, usaremos los datos de la frecuencia relativa. Y como es porcentaje, solamente le multiplicamos por 100. Y aquí aplicamos un pequeño truquito. Yo te pregunto, 100, ¿cuántos ceros tiene? Tiene 2, ¿verdad? Entonces, cuando multiplicamos la frecuencia relativa por 100, solamente corremos dos espacios la coma decimal. A ver, sería 1 y 2. En este caso, nos quedaría, sería 1 o 2, nos quedaría 24 por 100. Muy bien. A ver, en este caso, la siguiente frecuencia relativa porcentual, ¿cuánto sería? Sería 0,13, ¿verdad? Correría dos espacios. 1, 2. En este caso sería ¿cuánto? 13%. ¿Quién me dice cuánto es el siguiente? 26%. ¿Y el siguiente? 37%. Muy bien. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Cuando la suma nos tiene que dar el máximo porcentaje, que es el 100%. Y si sumamos, hemos comprobado que nos sale el 100%. Muy bien. Recuerden esto. Por ejemplo, en este caso, esta tablita está hecha con las premisas, en este caso de las alternativas de una de las preguntas que se realizó. En este caso, la variable, ¿no? Poco variado, variada y muy variada. En este caso, poco variada, la frecuencia absoluta salió 1, variada salió 6, muy variada salió 13. En este caso, pregunto yo, ¿a cuántas personas se encuestó en este caso? Fueron 20 personas, ¿sí? Entonces, la frecuencia absoluta en este caso sería el recuento de las personas de la respuesta de los vecinos. Y 20, que sería
el tamaño de la muestra es 20, o sea, la cantidad de vecinos en este caso que fueron encuestados, ¿no? Tenemos la frecuencia relativa, que es la división, no te olvides, la división, y siempre debe darnos 1 o 1,00, que es lo mismo. La suma es la frecuencia relativa y esta es 1. Y la frecuencia porcentual, no te olvides, ¿no? Es cuando es multiplicada por 100, ¿sí? 0,05% nos sale 5%. 0,30 multiplicado por 100 nos sale 30% y viceversa. ¿Cómo comprobamos si esto está bien? Cuando nos sale 100%. En este caso, la suma de las frecuencias relativas porcentuales es 100%. Muy bien. Ahora te toca a ti. Te invitamos a que desarrolles con las encuestas que aplicaste a tus familiares y amistades. Deberás de elaborar tus propias tablas de distribución de frecuencia y guardarlas en tu portafolio. Recuerda que este reto será un insumo importante para la siguiente actividad. Recuerda que en la clase anterior te pedimos que hagas una pequeña encuesta de 3 preguntas, en este caso a 20 personas. Lo que tienes que hacer es, de cada pregunta vas a hacer una tabla de frecuencia. En este caso, una tabla para la primera pregunta, una segunda tabla para la segunda pregunta y una tercera tabla para la tercera pregunta. Muy bien, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. No olvides que si tienes alguna duda nos puedes consultar en forma grupal o en forma individual, que estamos atentos para poder ayudarte. ¿Sí? Recuerda mucho que estamos atentos a cualquier inquietud que tú tengas. ¿Sí? Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima clase.